Medjugorje es un lugar especial. Eso afirman 35 millones de personas de toda raza, credo y religión que han peregrinado hasta este pequeño pueblo de Bosnia intentando encontrarse con lo inexplicable, intentando ser testigos de las apariciones de la Virgen. El 24 de junio de 1981, un hecho revolucionaría para siempre la hasta entonces tranquila aldea de Medjugorje. Dos jóvenes, Ivanka Ivankovic, de 15 años, y Mirjana Dragicevic, de 16, paseaban por el cercano monte Popdro, cuando de repente vieron una figura flotando en el aire. Ivanka cayó de rodillas mientras su amiga, asustada por el encuentro, salió despavorida. A los pocos minutos, se encontró con otros jóvenes del pueblo y decidieron regresar hasta el lugar de la aparición. Allí, los 6 adolescentes contemplaron a una mujer de rostro dulce, ojos azules y cabellos negros que vestía una túnica gris. Sobre su cabeza una corona en la que pudieron contar 12 estrellas y en sus manos un bebé al que cubría y descubría con su velo blanco. La figura les hizo una señal con la mano para que se acercasen, pero ellos, presos del pánico, salieron corriendo hacia sus casas. La noticia de que 6 jóvenes del pueblo habían visto a la Gospa se extendió como la pólvora. A los pocos días, en Medjugorje, ya se daban cita miles de personas esperando contemplar el milagro. Vivo a 5 kilómetros de Medjugorje y recuerdo que ya el 25 de junio de 1981 por la mañana, los vecinos estaban muy agitados hablando de la aparición. Así que el mismo día por la tarde decidí acercarme a Medjugorje. Llegué al pie del monte de las apariciones y vi a los videntes que subían a toda velocidad ladera arriba como si estuvieran siendo llamados por la Virgen, y empecé a seguirlos con el resto de la gente. A algunos de los videntes ya los conocía de antes y puedo decirte que eran personas normales. Y reconozco que cuando estuve cerca de ellos sentí algo extraño mientras rezaban, algo diferente. Pero ha sido la única vez que me ha pasado esto. Estaban con la mirada perdida en el infinito. Pero el régimen comunista de la antigua Yugoslavia no se lo iba a poner fácil. En varias ocasiones se llevó a la fuerza a los videntes para obligarles a declarar que todo había sido una invención. Sus familiares también fueron retenidos y amenazados. Las visiones de la Virgen se seguían produciendo a diario y cada vez eran más los fieles que dejaban de lado la política y se acercaban a lo extraordinario pese a la prohibición de subir al monte que decretó el ejército. Apenas habían pasado 10 días desde que empezó todo y ya había aquí miles de personas al pie del monte. El párroco local estaba desbordado. No sabía qué hacer con las miles de personas que llegaban. Y un día vinieron las fuerzas de policía y del ejército y se tomaron este movimiento de fe como una respuesta bélica. Así que prohibieron a la gente subir a rezar. Que hubo un control de policía alrededor de Medjugorje. Policía, médicos militares, psiquiatras, psicólogos. La gente rezaba. Rezaba, pero ¿les dejaban subir arriba al monte? Que no le dejaban subir, pero algunas vecinas mías hablaban con mi madre y han dicho que no podían subir, pero rezaban cerca de la iglesia. El párroco, Fray Jozo, tampoco lo tuvo fácil. Fue detenido, torturado y encarcelado durante 18 meses por defender a los videntes y sus visiones. Mientras, en Medjugorje, los jóvenes seguían cayendo en profundos éxtasis al mismo tiempo y escuchaban los mensajes de aquella aparición celestial y 10 secretos que aún no han sido revelados.
los primeros días se apareció la Virgen en el monte, según afirman los 6 videntes de la aldea. El primer mensaje que dio era el mensaje de la paz. Cuando dijo paz, 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 únicamente la paz debe reinar entre hombre y Dios y entre todos los hombres. Luego fue dando, digamos, unas directrices de cómo llegar a aquella paz, ¿no? Desde el principio, el mensaje más fuerte y persistente era que se rezara por la paz. La paz fue la referencia que se extendió desde aquí, y cuando estalló la guerra, es cierto que el pueblo interpretó que la Virgen ya nos lo había advertido. Durante los estados de hieratismo, varias comisiones de médicos de diversos países intentaban descubrir el fraude a través de la ciencia. Los videntes eran sometidos a largas jornadas de pruebas en las que se les llenaba la cabeza de electrodos, les pinchaban en el cuerpo o les quemaban para ver si reaccionaban a los estímulos. Pero la ciencia no pudo decir nada en su contra. En la actualidad, los análisis no han dejado de producirse. Una comisión vaticana está ahora mismo estudiando los supuestos milagros que se han producido en la aldea. Pero los fieles parecen ajenos a todo esto. Cientos de personas descalzas suben a diario pedregosas cuestas pagando así una promesa. Rezan ajenos a lo que hay a su alrededor y se concentran junto a un gran Cristo de bronce que exuda suero para mojar sus pañuelos y llevárselos a un familiar enfermo. Muchos esperan horas, incluso días, para poder ver a alguno de los videntes, y si tienen suerte, puede que reciban su bendición. Fraude o verdad, lo cierto es que estamos asistiendo como testigos principales a un acontecimiento que se está produciendo en pleno siglo XXI. A un hecho paranormal profetizado, porque como bien dijo el arquitecto que diseñó la inmensa iglesia de Medjugorje, un día este templo será demasiado pequeño para acoger a toda la gente que querrá entrar.